Martin Heidegger, uno de los filósofos más originales e influyentes de los últimos 2000 años, y un nazi. ¿Cómo es posible que coincidan estas dos cosas? ¿Es posible? Heidegger, nacido en el sur de Alemania en 1889, escribió su texto seminal Ser y Tiempo en 1927 y fue inmediatamente propulsado a la fama de la filosofía. Tuvo como maestro al fundador de la fenomenología, Edmund Husserl, quien había escrito que los filósofos necesitaban volver a las cosas mismas. Heidegger estaba de acuerdo. La filosofía había pasado por alto durante demasiado tiempo la cuestión más importante. Los filósofos se habían olvidado de preguntar ¿qué es ser? En las primeras páginas de Ser y Tiempo, Heidegger escribe: nuestro objetivo en el siguiente tratado es resolver la cuestión del sentido del ser y hacerlo de forma concreta. El modo de ser humano se diferencia del modo de ser de un gato en que los humanos tienen vidas que llevar. A diferencia de los animales que se dejan llevar por simples deseos, los humanos tenemos que hacer elecciones existenciales, decisiones meditadas sobre lo que debemos hacer. Y tampoco somos solo Homo sapiens. El Homo sapiens puede describir nuestra constitución física, pero no llega a la esencia ni a la verdad de lo que es ser un humano. Y cada Homo sapiens lleva su vida de forma muy distinta. Este es un problema con el que los filósofos han luchado durante miles de años. ¿Cómo entendemos la esencia humana? Si somos capaces de entender qué es ser, podemos teorizar sobre mejores formas de vivir. Para Heidegger, la forma humana de ser no tiene un significado o una esencia establecidos. En última instancia, el ser humano es único en el sentido de que debe interpretarse a sí mismo. Pero en lugar de darse cuenta de este punto tan simple, los filósofos se han dedicado a crear construcciones flotantes, enormes sistemas metafísicos, teorías de la política, del mundo social o de la moral y la ética. Heidegger señala a Descartes como ejemplo de esta tendencia. Descartes se preguntaba cómo podemos conocer realmente el mundo exterior. Creía que el conocimiento al que llegamos utilizando nuestra mente era más fiable que el conocimiento al que llegamos utilizando nuestros sentidos. Los sentidos, argumentaba, pueden engañarnos. Los sentidos pueden hacernos creer que el sol está más cerca de lo que realmente está. Es la razón la que nos dice lo contrario. Descartes utiliza el ejemplo de una bola de cera frente al fuego. Escribe: recién sacada de la colmena, aún no ha perdido la dulzura de la miel que contiene. Todavía conserva algo del aroma de las flores de las que ha sido extraída. Su color, su figura, su tamaño son aparentes. Es dura, fría, fácil de manipular y si la golpeas con el dedo, emitirá un sonido. Sin embargo, al derretirse bajo el fuego, Descartes escribe que el sabor se exhala, el olor se evapora, el color se altera, la figura se destruye, el tamaño aumenta, se vuelve líquida, se calienta, apenas se puede manipular y al golpearla no emite ningún sonido. ¿Seguiría siendo la misma cera después de este cambio? Debemos reconocer que lo es y nadie aseguraría lo contrario. Para Descartes, comprender cómo la cera es la misma cera requiere la razón. Y esta es la prueba de por qué la razón es más poderosa que el empirismo. Pero Heidegger critica a los filósofos que piensan que el ser humano está separado del mundo. Miran los objetos y los problemas como si fueran independientes de la interacción humana. Descartes mira la cera como un objeto a considerar, lo que Heidegger denomina presente a la mano. Pero el ser humano es arrojado al mundo, y el ser experimenta una forma tradicional de interpretarse a sí mismo. Está rodeado de herramientas, objetos, cosas, lenguaje y discurso, todo ello transmitido y modificado continuamente por generaciones anteriores. Así que, en primer lugar, más que ser racional o empírico, el ser es ser en el mundo. Descartes piensa en el ser, pero no en el en. Heidegger denomina Dasein a este ser en o ser ahí. Si el Dasein es el ser en el mundo, entonces debe preocuparse por el mundo de alguna manera. El Dasein está interesado en algo, ya sea en la comida, la filosofía, la cera, la música o el agua.
Lo que Descartes y otros filósofos no han tenido en cuenta es otro tipo de objeto, un objeto que no solo está presente, como la bola de cera que hay que considerar y estudiar, sino que está listo para ser usado como un martillo o un bolígrafo. Observar los objetos como si solo estuvieran presentes a la mano es un enfoque teórico. Puedes contemplar la cera y el martillo, su tamaño, su uso, su olor, sus cualidades, pero cuando utilizas un objeto se convierte en algo diferente. No contemplo las propiedades filosóficas o teóricas de un bolígrafo cada vez que lo uso. Heidegger escribe: cuanto menos solo se contemple la cosa martillo, cuanto mejor se eche mano del martillo usándolo, tanto más originaria será la relación con él, tanto más desveladamente comparecerá como lo que es, como útil. Cuando consideramos el mundo de este modo, nos damos cuenta de que cualquier intento de teorizar entidades individuales como la cera o un martillo no tiene sentido sin explorar la totalidad equipamental en la que existe el objeto. El martillo no tiene sentido sin clavos, madera, mesas, sillas, otras personas que se sienten en esas sillas, otras personas que quieran cortar leña. Cuando martillamos no pensamos en el martillo. Nuestro momento de ser está atrapado en esta vasta red de mundanidad. Heidegger se basa en conceptos sencillos como el estado de ánimo a través del cual experimentamos esta mundanidad. Siempre tenemos un estado de ánimo y nuestros estados de ánimo siempre iluminan diferentes objetos o personas como listos o presentes a la mano. El hambre ilumina la comida, el miedo tiene diferentes formas que iluminan aquello a lo que tememos. Además, debemos tener una forma de entender estas cosas. Y la inteligibilidad del ser en el mundo, escribe Heidegger, se expresa como discurso. En lugar de ser solo lenguaje, el discurso es el lugar de todo significado, la totalidad de las significaciones. El discurso es la forma en que entendemos la red de objetos y otras cosas con los que nos topamos en el mundo. Lo que se puede apreciar a medida que avanzamos en ser y tiempo es un mosaico de experiencias que conforman la constitución del Dasein. Pero, ¿cómo puede el Dasein comprenderse a sí mismo cuando se le presentan todos estos fenómenos diferentes? ¿Cómo es posible que juntos demos sentido al mundo y vivamos vidas individuales? Si un martillo siempre clava clavos, si el miedo es siempre miedo al peligro, si el discurso es siempre algo a lo que somos arrojados, ¿cómo es posible que cada uno de nosotros sea único? Heidegger dice que la forma normal de vivir está en la cotidianidad de estos fenómenos tal y como los presentan los demás, lo que Heidegger denomina la dictadura de Das Man, el ellos. Escribe que estos otros, además, no son otros definidos. Por el contrario, cualquier otro puede representarlos. El quién no es este, ni aquel, ni uno mismo, ni algunas personas, ni la suma de todos estos. El quién es el neutro, el ellos. Este es el promediado, tedioso y utilitario recuento y balance de pretensiones que nos presenta el otro. El Dasein se pierde en la cotidianidad promedio del ellos. La palabrería sin sentido, el que nos digan cómo hacer las cosas, lo políticamente correcto. Sin embargo, vivir auténticamente es aprovechar las posibilidades propias. Esta es la fuente de la individualidad, de la creatividad. Somos más libres cuanto más nos damos cuenta de nuestra propia finitud. Debemos alejarnos del ellos o de lo contrario viviremos como autómatas. El destacado heideggeriano Richard Dreyfuss ha interpretado esto como que cuando se nos presentan las cosas en su mundanidad, otros, estados de ánimo, herramientas, lenguaje, se nos presenta un mundo que no es el nuestro. No tenemos aportaciones originales propias. La inautenticidad es una especie de nada. La autenticidad, en cambio, añade algo nuevo al mundo. Para algunos, Heidegger es un pensador convencional, alguien que afirma lo obvio. Rudolf Carnap, por ejemplo, describió a Heidegger como alguien que hace pseudoproposiciones sin sentido. Para otros, sin embargo, Heidegger es un genio que ha descrito al mundo de una forma sencilla que a nadie se le había ocurrido hacer en 2000 años. Y su influencia en el siglo XX es enorme. Lo que muchos han comentado es su visión única del mundo y cómo leer su punto de vista puede cambiar por completo tu propia percepción de cómo pensaremos sobre lo que nos rodea.
Él proporciona casi un mapa, un plano que otros han utilizado en campos que van desde la educación a la tecnología. Se dice que el existencialista Jean-Paul Sartre reaccionó a la lectura de Ser y Tiempo con una sensación de shock. Pero la pregunta de su nazismo sigue en el aire. Y es una gran pregunta. ¿Cómo es posible que alguien tan reconocido como un genio se pase al nacionalsocialismo? Bueno, eso es algo en lo que me enfocaré en la segunda parte. Si disfrutan de estos videos y quieren ayudarme a hacer más, pueden seguirme en Twitter, Instagram y Facebook haciendo clic en los enlaces de la descripción. Pueden darle me gusta a este video y suscribirse al canal Then and Now para ver más. Y si se sienten realmente generosos, pueden contribuir con tan solo $1 a la creación de cada nuevo video. Para más información pueden hacer clic aquí y muchas gracias.